Hola, buenas tardes. Mi nombre es Asiaín Patricia, soy coordinadora médica de la empresa de servicios de salud Pulmotech. Hoy estamos con Lorena Magnífico, nuestra nutricionista que trabaja en el Hospital Posadas, que hoy nos va a estar hablando de soportes nutricionales y consideraciones prequirúrgicas. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Patri, nuevamente gracias por la invitación, es un honor y espero que les sirva esta charla y que no se haga muy larga por el horario, ¿no? Como dijo Patricia, vamos a hablar del soporte nutricional y las consideraciones prequirúrgicas. Sabemos que el trauma quirúrgico y las consecuencias fisiológicas de la anestesia y las terapias perioperatorias junto con la angustia psicológica que perciben estos pacientes son factores estresantes que van a enfrentar complicaciones a futuro posquirúrgicas los mismos. La resiliencia de estos factores estresantes que enfrentan los pacientes quirúrgicos depende también de otros factores como la edad, el estado de salud crónico y la transformación fisiológica aguda. Por eso vamos a hacer hincapié en la importancia de la rehabilitación prequirúrgica de estos pacientes. Los criterios de diagnóstico de malnutrición va a depender, por ejemplo, la ESPEN dice que el desorden nutricional puede ser malnutrición, la deficiencia de micronutrientes y la sobrenutrición. Dentro de malnutrición tenemos que diferenciar el paciente desnutrido, la caquexia, la sarcopenia y la fragilidad. En cambio, en el sobrenutrido tenemos el sobrepeso y la obesidad. Hay que hacer hincapié en la diferencia entre caquexia, sarcopenia y fragilidad. Caquexia es la desnutrición y la debilidad y disminución de la masa muscular. En cambio, la sarcopenia son pacientes que van a presentar debilidad y disminución de la masa muscular. Pero la fragilidad puede tener una masa muscular conservada, pero sí va a disminuir la debilidad, la fuerza de estos pacientes. En cambio, ASPEN, además de decir que el riesgo nutricional es la baja ingesta de alimentos o la pérdida de masa magra, hace hincapié en la inflamación, si el paciente se encuentra inflamado o no. Cuando el paciente no está inflamado, podemos decir que es una desnutrición relacionada a la inanición, ¿sí? A la insuficiencia de las ingestas, la anorexia nerviosa. Pero si la inflamación va de leve a moderada, tenemos que hablar ya de una desnutrición relacionada a las enfermedades crónicas, como puede ser el cáncer o una obesidad sarcopénica. Pero si la inflamación es grave, estamos hablando de la desnutrición que está relacionada con procesos agudos de lesiones severas, como es el paciente crítico, las sepsis, las quemaduras o los politraumas. Es importante en estos pacientes tener una línea de tiempo perioperatoria clara. Necesitamos saber bien lo que es la evaluación, la preparación y optimización, los días prequirúrgicos, el día quirúrgico, las 24 horas posterior a la cirugía y la parte postquirúrgica. Dentro de evaluación, tenemos que saber bien el estado nutricional del paciente, si ese paciente se encuentra en riesgo nutricional o no, cuál es la ingesta del paciente, si tiene una ingesta adecuada, óptima o insuficiente, cuál es la severidad de la patología actual, si es un paciente ambulatorio o es un paciente hospitalizado, si esa cirugía va a ser programada o de urgencia, y evaluar todas las posibles implicancias o complicaciones posquirúrgicas que este paciente puede presentar. De eso vamos a estar hablando del estado nutricional óptimo prequirúrgico del paciente. La EuroOPS habla de que el 25 al 30% de los pacientes que se someten a una cirugía tienen riesgo nutricional.
Por eso es importante realizar las correctas evaluaciones previas a las cirugías. Entonces, la evaluación nutricional preoperatoria tiene como objetivo poder disminuir todos los riesgos y que esos resultados postquirúrgicos sean óptimos. Poder identificar el riesgo de los pacientes que se van a ver beneficiados en los cuales nosotros hagamos una terapia nutricional preoperatoria. Y identificar todo lo que es la malnutrición, que saber que puede estar presente por muchas razones, como puede ser la enfermedad inflamatoria, neoplasia, todo lo que son las alteraciones en los nutrientes, o bien la inadecuada o insuficiente alimentación. Por eso es importante que la evaluación nutricional preoperatoria siempre sea realizada por una licenciada en nutrición. ¿Cuáles van a ser las herramientas que contamos para la evaluación del estado nutricional prequirúrgico? Bueno, primero va a ser la evaluación del riesgo nutricional, todas las herramientas de screening que nosotros podemos contar. Realizar la evaluación antropométrica, poder utilizar parámetros de inflamación como es la PCR y la interleuquina 6, realizar la evaluación bioquímica, ¿sí? Todos los parámetros bioquímicos, la albúmina, la vitamina D, etc. Poder evaluar la evaluación funcional a través de la dinamometría, las pruebas de la silla, la prueba de marcha, o bien tener técnicas más sofisticadas como el DEXA y poder medir la composición corporal de los pacientes. Nosotros utilizamos la NRC 2002 como un screening nutricional. Como sabemos, se divide en 2 etapas, se evalúa al paciente sobre el IMC, si perdió peso, cómo es la ingesta y si está gravemente enfermo. Y después tiene 2 etapas donde evaluamos el estado nutricional y la severidad del paciente. Y también se tiene en cuenta si el paciente tiene mayor a 70 años, le vamos a sumar un punto. Sabemos que si esto me da mayor o igual a 3, estamos hablando de que tiene alto riesgo de malnutrición. Pero en los prequirúrgicos existe el PONS, que es una herramienta que se utiliza, que se sacó, mejor dicho, del MAST, pero se le sumó la albúmina. Estos los parámetros que tiene en cuenta es el IMC, ¿sí? El BMI, si el índice de masa corporal es menor a 18,5, es afirmativa la respuesta, pero en mayores de 65 años el punto de corte va a ser menor a 20. También tiene en cuenta los cambios de peso, ¿sí? Si perdió peso en los últimos 6 meses de una pérdida de 10%, perdón, y bien en los cambios de la ingesta. Pero, a diferencia del MAST, este tiene la albúmina, que me va a marcar que tiene un riesgo si es menor a 3. Por lo tanto, si tiene una sumatoria de estas preguntas como afirmativas y la albúmina es menor a 3, estamos hablando de que el paciente tiene riesgo alto de nutricional. Además, el PONS, además de medir el riesgo, también va a ser un predictor de complicaciones postquirúrgicas y de la mortalidad de estos pacientes. Por eso es muy importante en los prequirúrgicos utilizar esta herramienta. El estado nutricional lo que propone es una línea en el tiempo para poder realizar el soporte nutricional correcto a cada paciente. Si el paciente se encuentra con un riesgo nutricional bajo, lo que dice que tenemos que, esta herramienta lo que nos dice que tenemos que darle inmunonutrición al paciente 5 días previos a la cirugía y después de la cirugía por 7 días más. Pero si el paciente tiene alto riesgo nutricional, me dice que tenemos que posponer la cirugía, darle un correcto soporte, sea soporte oral, enteral, parenteral, tener un seguimiento semanal con el paciente, puede ser en forma telefónica, por videollamadas,
o si es necesario hacerlo, concurrir al hospital o a la clínica, al control. Pero es importante que el paciente se pese semanalmente, haga registro de las ingestas, porque nosotros lo que tenemos que evaluar si este paciente cumple con todos los requerimientos nutricionales para poder someterlo a la cirugía o seguir posponiendo la misma. Una vez que el paciente sale del alto riesgo, ahí se va a realizar la albúmina. ¿Cuándo le vamos a decir que está apto para la cirugía? Cuando la albúmina aumenta, o frenamos la pérdida de peso, o empieza a recuperar peso. Y a estos pacientes post cirugía, también por 7 días le vamos a dar inmunonutrición por vía oral. Nosotros sabemos, este es un trabajo que a mí me pareció muy interesante, porque dice que 1 de cada 5 pacientes recibe terapia prequirúrgica, ¿sí? En la parte nutricional. Que de 2 cada 3 pacientes que son sometidos a cirugías gastrointestinales se encuentra en mal estado nutricional. Y esto hace que las complicaciones por esa malnutrición post cirugía se compliquen por 3. Pero si nosotros lo comparamos entre un paciente bien nutrido y un paciente malnutrido, la mortalidad va a aumentar por 5. Solamente 1 de cada 5 hospitales, dice este trabajo, que tiene estándares formales de screening, ¿sí? Todos procesos de screening prequirúrgicos en la parte nutricional. Y dice que solo 3 de 4 cirujanos le dan la importancia a la nutrición sobre la reducción de las complicaciones postquirúrgicas. Y concluye este trabajo que por cada $1 que se implementa en una terapia nutricional, el sistema sanitario se reduce $52 por cada $1. O sea, los costos hospitalarios con un paciente bien nutrido disminuyen muchísimos. Muchas gracias. Esta es la primera charla, la parte más teórica, y ahora me pareció interesante realizar a través de un caso clínico, poder llevar en práctica todo lo que nosotros hacemos en el hospital. Ahí va. Con los pacientes quirúrgicos. Nosotros en el hospital tenemos tenemos un consultorio de prehabilitación quirúrgica, donde un mes antes lo vemos de las cirugías programadas, lo seguimos durante la internación y un mes posterior a la cirugía. La realidad es que estamos teniendo muchos pacientes oncológicos, son la gran mayoría de los pacientes. Este caso clínico se lo voy a agradecer a una de las residentes del hospital que me lo cedió, a Soledad, que es la futura residente, jefa de residentes de este año que inicia. Este paciente es un señor de sexo masculino de 67 años de edad, era diabético, insulino requiriente, que 7 años se automedicó, en el 2021 padeció COVID y hace 20 años fue operado de apendicitis. El motivo de ingreso a la institución fue que presentaba un cuadro de 10 días de evolución con ictericia, mucocutánea, acolia, coluria y prurito. En la internación se le hicieron distintos estudios como ecografía, una colangioresonancia, una tomografía y se finaliza con una CPR donde se le colocó un stent para poder permitir el correcto drenaje de las vías biliares y se hizo toma de biopsia, donde el diagnóstico se le dio un cáncer apular
un adenocarcinoma de tipo intestinal bien diferenciado. Sabemos que este paciente iba a ser sometido a una cirugía que es la duodenopancreatectomía cefálica, que es la cirugía de Wilpe. Sabemos que hay dos tipos de cirugía, una que es con preservación del píloro y la otra que es la convencional, donde no se conserva el píloro. Tenemos que saber frente a esto las complicaciones que va a tener esta cirugía y el pronóstico. Sabemos que estos pacientes, el pronóstico a 5 años va a depender si tienen ganglios tomados o no. La expectativa de vida va a aumentar entre un 64 a un 80% si los ganglios son negativos, o sea, están libres del adenocarcinoma, pero disminuyen del 17 al 50 si está tomado los ganglios. La línea de tiempo de este paciente fueron 24 días internados, donde se lo estudió, se pudo diagnosticar, se le colocó el stent durante la CPRE y tuvo una buena evolución y se va de alta. Estuvo con un proceso durante la preparación, la prehabilitación quirúrgica en su casa durante 9 días por el riesgo quirúrgico que tenía. Después se reinterna por la estabilización clínica nutricional para poder ser sometido a la cirugía. Nosotros sabemos, como en todos los pacientes, siempre hay un proceso de atención nutricional y esto es el ABC que nunca nos tenemos que olvidar. Vamos a hacer la correcta evaluación nutricional, poder diagnosticarlo nutricionalmente, ver cuál es la intervención que vamos a hacer y la más adecuada para este paciente, y el monitoreo del mismo, y poder volver, siempre es un círculo donde volvemos a evaluarlo. Nosotros le hicimos la NRC 2002, donde el índice de masa corporal no era menor a 20, pero sí había perdido peso en los últimos 3 meses, había disminuido la ingesta en la última semana, y el paciente estaba gravemente enfermo. Desde el estado nutricional le dimos un puntaje de 3, porque tenía una desnutrición grave por la pérdida de peso y por las ingestas, y de la enfermedad le dábamos un puntaje de 2 porque se iba a someter a una cirugía abdominal grande y era un paciente crónico, oncológico. Por lo tanto, su puntaje era de 5 y me decía que el paciente estaba con riesgo nutricional. Después le hicimos el PONS, donde el BMI no estaba disminuido, pero sí había perdido peso, las ingestas habían disminuido y la albúmina era menor a 3. La evaluación nutricional, hicimos la evaluación global subjetiva, donde el peso actual era de 80, no salió, perdón. Peso actual, el usual era de 80, el actual de 68 kilos, presenta una pérdida de peso de 15% en 2 meses, un IMC de 23,5 kilogramos por metro cuadrado, la masa muscular y la masa grasa estaba moderadamente disminuida, la fuerza de agarre que fue medida por dinamometría tenía 17 kilos, eso implica que está bastante disminuida, el ECOG 2, el ECOG me daba 2 puntajes, era un paciente que tenía capacidad de caminar y de autocuidado, pero no podía trabajar y deambulaba el 50% de su tiempo. Los síntomas gastrointestinales que presentaba era saciedad precoz y anorexia, tenía baja ingesta alimentaria y los laboratorios tenía hiperglucemias, las bilirrubinas elevadas, las transaminasas elevadas, una albúmina de 2.3, estaba hiponatrémico con hipocalcemia, hipocloremia. Entonces, es un paciente malnutrido y uno se empieza preoperatoria ya, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la estancia posoperatoria va a ser mayor, la mortalidad hospitalaria va a ser mayor, van a aumentar los costos, va a tener
mayor probabilidad de que tenga readmisión y volver a internarse en forma sistemática, va a retrasar todo lo que es las heridas, la cicatrización de las heridas va a estar retrasadas y va a tener mayor riesgo de complicación. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje nutricional? ESPEN nos da una línea de tiempo para el abordaje nutricional donde si el paciente tiene riesgo o no tiene. Nuestro paciente, como tenía riesgo, pospusimos la cirugía, no fue una cirugía inmediata, se lo preparó. La ESPEN dice que hay que posponer entre 7 y 14 días, considerando el correcto soporte nutricional, ya sea enteral o parenteral, para disminuir ese riesgo y ahí sí poder ser sometido el paciente a cirugía. Este es el algoritmo de Pons, que lo que hicimos con nuestro paciente fue al momento de los 24 días de alta, cuando se lo diagnostica, se le da el alta, se hizo seguimiento telefónico hasta que lo dimos de alta para la cirugía, ¿sí? Acá lo que habla son las formas que tenemos, las herramientas que tenemos que utilizar en el pre-quirúrgico, que es siempre darle soporte oral o enteral o lo que sea, pero hiperproteico, tiene que ser una alimentación con alto aporte proteico. Si el paciente tiene riesgo, hay que darle vitamina D, si está disminuida en menos de 20, hay que darle 50 unidades una vez por semana por 3 semanas y 2000 unidades en forma diaria. Durante el perioperatorio, esos 5 a 7 días previo a la cirugía, hay que darle inmunonutrición y posterior a la cirugía también hay que darle la inmunonutrición durante una semana y de 3 a 6 semanas continuar con el soporte oral hiperproteico. Entonces, en este paciente, la prehabilitación quirúrgica, ¿por dónde arrancamos? Nosotros sabemos que la prehabilitación quirúrgica tiene 3 aspectos. Tiene el abordaje psicológico, ¿sí? Porque es una herramienta en la cual tenemos que controlar la ansiedad, como dije en un principio de la otra parte de la charla, la ansiedad del paciente que presenta ante el proceso quirúrgico, la actividad física, ¿sí? Se le dio a este paciente ejercicios de resistencia y aeróbicos, porque sabemos que la actividad física reduce la inflamación sistémica y promueve la síntesis proteica, disminuyendo también así la resistencia a la insulina a aquellos pacientes que no son diabéticos como el que nos tocó en este caso. Y el abordaje nutricional, tenemos que optimizar siempre la ingesta, dando óptimas cantidades del aporte proteico y también darle omega 3 y vitamina D. Sabemos que los ácidos grasos como el omega 3 y la vitamina D pueden complementar y aumentar la respuesta anabólica a las proteínas. Tenemos que diferenciar la etapa catabólica del paciente, la etapa del mantenimiento y si está en una etapa anabólica. La etapa de prehabilitación quirúrgica, todas las guías coinciden que son de 3 a 6 semanas dependiendo de cada paciente. Entonces, los objetivos que tuvimos en este paciente para someterlo a la cirugía fue estabilizar el peso corporal, poder mejorar todos los parámetros clínicos y los de laboratorios, lograr anabolismo muscular y promover una recuperación quirúrgica temprana. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales en estos pacientes? ESPEN habla de que las calorías son entre 25 y 30 y proteínas de 1,5 gramos kilo día. Nosotros le dimos 35 calorías por kilo y 1,5 gramos por kilo por día. La intervención fue
soporte oral, ¿sí? Le dimos 2 Diazip, que me aportaba 400 calorías y 19,6 gramos de proteína. Le dimos soporte enteral, Diazón, 1500 mililitros al día, aportando 1500 calorías y 64,5 gramos de proteína. Y la vía oral, el objetivo era cubrir el 22% del aporte calórico y 20% del aporte proteico. Cuando el paciente reingresa, se inicia la nutrición enteral. Al día 9 tenemos un recordatorio de 24 horas, donde el 75% era cubierto por la vía oral, sea lo que comía más los suplementos, y 75% tanto de calorías como de proteínas. 5 días posterior sufre una bacteremia, se decide pasar la nutrición enteral en forma nocturna, se le da el alta al paciente con 2 soportes, 2 unidades de soporte oral, 1 litro de nutrición enteral para diabéticos, la vía oral, y como ejercicio se le dice que tiene que caminar, realizar ejercicios de brazo y bicicleta fija. A la semana siguiente se lo llama por teléfono, donde él sigue con el soporte oral, la nutrición enteral nocturna, y en los cálculos nos da que le damos 39 calorías kilo y 1,8 gramos de proteínas kilo por día. Esto se debe a que las ingestas vía oral el paciente había mejorado en su casa. Le aumentó 1,4 kilogramos y la fuerza de agarre había aumentado 9 kilos. El tema es que permanecía con hiperglucemias. Se lo cita a los 11 días, donde el paciente aumentó casi 4 kilos y volvió a aumentar 1 kilo de la fuerza de agarre, pero las hiperglucemias continuaban. Acá tenemos la secuencia del peso, cómo fue oscilando, ¿sí? Su peso era de 80, bajó de peso 7 kilos, ahí ingresa al hospital, se le da de alta, empieza a aumentar, donde logra aumentar los 5 kilos previo a la cirugía. La fuerza de agarre, desde el momento que lo evaluamos, aumentó 10 kilos, y la albúmina de 2,3, que fue al inicio de su ingreso, fue de 3,7 prequirúrgico. Entonces, con la intervención prequirúrgica nosotros pudimos aumentar 5 kilos el peso corporal al cabo de 6 semanas, aumentó la fuerza de agarre 10 kilos medida por la dinamometría, mejoró muchísimo las ingestas y los parámetros de laboratorio, mejoró la albúmina. Lo que no pudimos controlar fueron las glucemias, que siempre se mantuvieron elevadas, mayor a 300. Entonces todo paciente va a ser sometido a una cirugía oncológica. Como conclusión tenemos que saber que todo paciente debe ser evaluado por un licenciado en nutrición. Tenemos que identificar a aquellos pacientes que tengan riesgo para poder hacer la terapia de rehabilitación. La prehabilitación quirúrgica se va a considerar indispensable para poder reducir, mejorar todos los resultados de esa cirugía, poder reducir todas las complicaciones a futuro. Y esto me va a favorecer a la institución, porque va a estar menor días internados, me va a disminuir las infecciones, va a disminuir las complicaciones y los costos hospitalarios se van a reducir muchísimo. Y siempre tenemos que trabajar en equipo para, en conjunto con el equipo de cirugía, y también si se pueden lograr tener un psicólogo en estos grupos y con kinesiología, para tener los mejores resultados en los pacientes postquirúrgicos. Muchas gracias.
uno tiene que diferenciar al principio si es una cirugía programada o es una urgencia. En este Siempre. caso, sí, que es programado, como Mejora muchísimo el programado. Las de urgencia, nosotros tratamos de que aunque sea nos den una urgencia que puede esperar, ¿no? Estamos hablando de que nos den 5 días, 6, una semana previa a la cirugía también se den los resultados. Nosotros no tenemos todavía los resultados estadísticos del consultorio porque hace un año que estamos que se abrió esta idea de realizar el consultorio perioperatorio. La realidad es que a veces nos frustramos con nuestros pacientes porque no vemos por ahí muchos avances. Entonces, acá Sole, que es la que me cedió el caso clínico, es uno de los mejores que por ahí le fue, pero porque llegan en muy mal estado. O sea, lo que se opera muchas veces son estadios muy avanzados, oncológicos, que es más que nada paliativo. Entonces, no tiene complicaciones, que por ahí se espera si estaría tan desnutrido, pero la esperanza de vida no la mejoramos. Sí, siempre. Por ahí también tenés que ver qué enfermedad asociada tiene. Si es obeso, sabes que el obeso tiene un gran porcentaje que tenga sarcopenia, que sea un obeso desnutrido. Igual lo que vemos, la mayoría de lo que vemos nosotros en mi población, sí, son caquéxicos. Que llegan en mal estado con tiempo de evolución de la enfermedad de base. Muchísimo. Hay muchos tumores de esófago, tenemos muchos tumores avanzados gástricos, tenemos mucho cáncer pancreático, o sea, son estadios muy avanzados y estamos teniendo mucha calasia también en gente joven. Estos son nuestros panorama general de pacientes. Y el consultorio esto de rehabilitación, después de la cirugía, están haciendo llamados por teléfono y seguimiento. En sí, los llamamos por teléfono cuando no concurren a la consulta. La gran mayoría los citamos a la semana porque vienen al control quirúrgico y ahí los vemos. O sea, trabajamos con el equipo quirúrgico, ¿sí? Son los cirujanos los que nos derivan a los pacientes y no le damos tiempo, o sea, no tenemos mucha demanda, lo sacamos de ver semanalmente. La idea es que mínimamente 15 días previo a la cirugía el paciente esté con soporte, sea enteral o vía oral, y inmunonutrición. Hasta ya se planeó poder, dentro de la licitación del hospital, están los productos para este consultorio, para poder brindarle al paciente que no tenga una obra social como PAMI, que es la que más rápido sale lo que es los soportes, poder darle el insumo. Depende de la enfermedad de base y el estado nutricional que llega al paciente y las enfermedades asociadas, obviamente que vas a ver con la nutrición previa, ves mejorías, como decís, de menos complicaciones postquirúrgicas, menos tiempo hospitalizados y menos gastos hospitalarios. Se van muy rápido de las cirugías, aunque sean cirugías grandes. Están máximo una semana internado y ya se van de alta el que está bien preparado. Sí, eso se ve. No, y muy práctico usar los gráficos para tamizar nutricionalmente y ver qué riesgo nutricional tiene el paciente y cómo lo abordás. Nosotros en el consultorio, por temas de espacio, no podemos hacer la marcha. Lo que le hacemos es la prueba de la silla. En 30 segundos, ¿cuántas veces se puede parar y sentar solo? Sin ayuda. Porque más allá de que hay pasillos en los consultorios, siempre es un tumulto de gente que no podemos decirle a la gente, córrase que vamos a hacer la prueba a cada paciente. Entonces optamos por hacer la prueba de la silla, que es un solo del test de marcha, hacemos dinamometría, antropometría,
y todo lo que es las ingestas, ¿no? La hincapié de lo que come, lo que no come, qué son las intolerancias. También hacemos un poco de psicóloga durante algunas veces. Son pacientes que están muy angustiados, muchísima angustia. Y a veces el familiar viene más angustiado y más preocupado porque no está comiendo correctamente, y es el familiar el que lo pone más nervioso. Entonces a veces ahí tenemos que hacer medio de psicólogo, aunque no seamos, Ir de a poco. ir de a poco, sí. Pero sí se ven buenos resultados. Y al paciente, aunque sea terminal, que desgraciadamente son muchos de los que vemos, en el post quirúrgico inmediato, en la preparación, como empiezan a tener más fuerza muscular, empiezan a tener más ganas, eso les cambia la actitud de vida, o sea, de cómo sobrellevar la enfermedad. ¿Sí? Ese cambio de calidad mínimo que por ahí para uno es insignificante, o sea, levantarse y no cansarse al ir al baño, o no necesitar las manos para levantarse de una silla, para ellos es un mundo. Y sí, sentís como una mejoría y que vas evolucionando, uno les va informando lo que van pidiendo. O sea, uno a veces no estoy, o por lo menos yo no era consciente de estas cosas mínimas, hasta verle la cara de felicidad de cada paciente. O sea, cuando vas logrando esas cositas que vos decís, se va a morir igual, o sea, no le cambia el pronóstico, pero esa sonrisa porque logró algo, es un mimo al alma, de que estamos haciendo bien el trabajo. Y si está malnutrido, no tiene fuerza, no tiene energía, entonces tampoco no tolera la quimio, el tratamiento postquirúrgico que por ahí tienen que tener. Y después del mes que nosotros lo seguimos postquirúrgico, ahí ya lo continúa el consultorio de nutrición normal, ¿sí? Las colegas. O sea, nosotros hasta ahí lo acompañamos y después de ahí sigue con otro tipo de consultorio. ¿Y cuánto dura el consultorio postquirúrgico? ¿3 Un mes. meses? Un mes. Un mes, generalmente un mes. Son 2 a 13 consultas posterior. Algunos por ahí los tenemos un poco más, pero la idea también por demanda del consultorio es ese, que más de un mes no. Sí, sí. Igual después tienen el seguimiento con nutrición, digamos, pero... Sí, no es que se van no. y quedan totalmente solos, sino que continúan con turnos cada 20 días, cada 15, pero con otro equipo, ¿Y no con nosotros. están haciendo algún estudio de investigación? O sea, ¿les hacen laboratorio con albúmina y todo? Con todo, y lo estamos teniendo toda la base de datos, pero todavía no hemos procesado los datos. Esto será para un futuro. ¿Cómo van evolucionando? Ah, qué interesante. Es un proyecto que recién se abrió. Muy bueno. Cecilia Cisterna te pregunta Lore, ¿tienen buena adherencia en general de los pacientes? Sí, la adherencia es, sí, porque vienen tan mal que sí, tenemos buena adherencia. Por ahí los rebeldes, pero tiene que ver con, el que no tiene adherencia es porque tiene es como que no son conscientes de lo que le está pasando, no entienden, entonces es como que, o por situaciones, por ejemplo, tenemos un paciente que es rebelde y quiere que le demos el alta a toda costa, ya fue operado, pero no está para el alta, está para cuidados paliativos, pero él quiere que le demos el alta como sea y se enoja porque no le damos el alta, porque necesita ir a trabajar, o sea, a veces pasa eso. Sí, o que por ahí no asumen la enfermedad y... O por ejemplo tenemos otra paciente que ella está bien, recuperó un montón, pero bueno, el tiempo quirúrgico no tiene fecha de cirugía todavía y es una calasia, ella está con una sonda alimentándose, pero eso le impide trabajar porque ella era limpiada por hora,
y donde trabajaban no quieren que trabaje con la sonda. Ella dice que yo puedo trabajar, no, no estás en condiciones de trabajar, entonces eso hace que ella no tenga el ingreso, porque no es que le están pagando, entonces ella necesita sí o sí operarse, necesita sí o sí sacarse esa sonda. Esos son los que por ahí menos adherencia tienen, pero porque tienen que ver con un sistema socioeconómico en los cuales sí o sí necesitan ir a trabajar para seguir viviendo, ¿no? Y sostener la familia, son sostén de familia. Esos por ahí son los que tienen menos adherencia. O sea, esa es la parte de la angustia, ¿no? Tenés la angustia de la enfermedad y todo lo que implica para ellos cuando son sostén de familia el no estar trabajando. Sí, pero problemas en conseguir turnos, esas cosas, no, porque ustedes le dan Nosotros todo programado. le damos y si no tenemos turno lo seguimos por teléfono. Sí. Porque Y a en sí no veces, tenemos muchos turnos. Tenemos 5 turnos o 6 por semana. Tratamos de que esos estén, los prioritarios siempre están, y los otros que por ahí podemos no verlos, pero sí seguirlos, los seguimos por teléfono. Y si falta alguno, ahí estamos llamándolo inmediatamente porque no vino a la consulta. sí, también dependen de la movilización del grupo familiar, ¿no? Que también por ahí tiene que trabajar y los lleva un hijo. A veces no tienen plata para pagar el remis para que los traiga al hospital o el colectivo. Esa es nuestra población. Ujú. Este caso clínico del paciente tenía hiperglucemias, te consulto, estaba con insulina. Estaba con insulina. Lo que Y, pasa que, viste que las cirugías o sea, duodeno-pancreáticas quedan igual aunque no sean diabéticos, después terminan con insulina. Y lo que nos llamó la atención de este paciente, que no tuvo necesidad de enzimas pancreáticas, no hizo una pancreatitis exócrina, o sea, tuvo buena tolerancia siempre más allá de su cirugía. Porque esa es otra de las consecuencias que tiene, que también se nos complican en los que son muy caras. pancreáticos, que son carísimas, nadie las cubre, estamos en el hospital a ver si se puede lograr de hacerlas, que la farmacia las haga. Porque hay un hospital de Neuquén público que las hace, la farmacia del hospital las hace, entonces decimos, si un hospital Son de carísimas. Neuquén los hace, ¿por qué no lo puede estar haciendo el hospital Posadas? Pero bueno, Mirá, ahí hay que ver. Pero sí cuesta mucho conseguir enzimas pancreáticas. y muy cara. Y que te lo autorice el Estado y las prepagas y las obras sociales, sí. Son carísimas. Bueno, muy interesante, Lore. La verdad que después cuando tengas algún resultado Lo de- comparto, del trabajo. sí, 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 del laboratorio bueno, obviamente depende cómo parte ese paciente y los grupos que vas a analizar, pero muy interesante. Después compartinos. Dale, cuando tengamos los resultados, los compartimos. Bueno, gracias a todos. Ya es tarde, yo sé que vienen todos de trabajar, pero bueno, Eso. muchas gracias por escucharnos y bueno, después les compartimos la charla. Todos te están agradeciendo, Lore. Muchas gracias a vos, Patri, y a todo Pulmotech por la invitación.